de dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando... Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más abordando temas importantes, temas cruciales. Estoy en un grupo de cristianos de toda Latinoamérica. Y hablaban hace rato sobre la enseñanza, sobre la doctrina. Y muchos de ellos defienden su doctrina como si fuera la única, la especial, la verdadera. No saben ni qué es doctrina. En su etimología es el origen de las palabras, la ciencia que estudia el origen de las palabras. Entonces, en su etimología, doctrina significa enseñanza, del griego didache o didascalia, dependiendo cómo aparezca, en qué tiempo aparezca. Pero en sí, la palabra doctrina es enseñanza. Todos tenemos una enseñanza. Juan 17:17 nos narra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y si es la verdad la palabra de Dios, ¿por qué hay tantas denominaciones, tantas diferentes enseñanzas? Que levantes las manos, que no lo levantes, que hablan lenguas, que no lo hagas, que hagas esto, que no lo hagas, que si tomes alcohol, que no lo hagas, que bailes, que no lo hagas, que vayas al cine, que no lo hagas. Vamos a ver algunas falsas doctrinas que se han implementado dentro de las congregaciones. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos da un poco de luz acerca de esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos narra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán, meterán, enseñarán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Se estima más o menos que más del 30% de la población mundial es cristiana o profesa tener algún tipo de cristianismo. Y si las cuentas no me fallan, más o menos estamos hablando de entre 2.300 y 2.400, entre estos 2.300 o 2.400 millones de personas aproximadamente. Para nuestra información, el cristianismo es la religión más grande y difundida en el mundo. Lo que acabamos de escuchar se puede considerar positivo, ¿sí? Comparando el cristianismo con las demás religiones, de las demás creencias. Pero también existe un lado negativo del cual poco se habla u opina. Y me refiero a la asombrosa diversidad de opiniones en cuanto a doctrinas o enseñanzas
y prácticas bajo la sombrilla del cristianismo que pululan por todo el mundo. Si bien muchos de los que profesan ser cristianos tienen una comprensión precisa de la teología de la Escritura, la mayoría, escúchelo bien, la mayoría no entiende las doctrinas bíblicas fundamentales de la fe, resumidas en las confesiones y los credos cristianos clásicos. Y muchos de los que afirman seguir a Jesús tienen creencias que niegan la enseñanza bíblica. La refutación de falsas enseñanzas, queridos, constituyó una parte importante del ministerio de la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento, del Señor Jesucristo y de los apóstoles. De hecho, muchos de los escritos neotestamentarios fueron producidos de manera específica para combatir las amenazas de las falsas enseñanzas y las controversias de la iglesia primitiva cuando estaba iniciando la iglesia. Entonces, la falsa doctrina no solo está presente en una predicación o exposición, también está presente en las alabanzas o cánticos de una iglesia. Muchas canciones o muchas alabanzas han sido escritas por músicos que no conocen muy bien sus Biblias o casi nada. Lo que resulta en canciones que carecen de evangelio y de claridad teológica. Tony Keller decía, cantamos mentiras. Los cánticos de una iglesia hablan mucho de su teología. Muchas veces, como decía Keller, se cantan mentiras y hasta herejías. Y nadie, o casi nadie, se da cuenta. Ejemplo, viene a mi memoria en este momento un canto que cantan muchas iglesias, generalmente carismáticas, que dicen tener la sana doctrina y empiezan, y lléname de tu presencia, lléname. Y dice, Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, llena mi ser. Algo así dice ese canto. Y es como si la iglesia no fuera hija de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios le va a decir, Espíritu Santo, ven a mi vida? Si el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Una incoherencia teológica, una incoherencia bíblica. ¿Por qué? Por la ignorancia. Esto sucede porque la iglesia generalmente, no todos, pero muchos, se han divorciado de las sagradas escrituras explicadas a conciencia. La Biblia no es prioridad. El cuerpo de doctrina no es una prioridad en este tipo de congregaciones. La oración también ha sido afectada por la falsa doctrina. La gente, queridos, la gente hoy no está casi orando, sino decretando, declarando, estableciendo cuánta cosa se le ocurre. Como cuando alguien está enfermo y dice, declaramos sanidad. Declaramos. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? En lugar de decir, si el Señor quiere y está en su voluntad y su misericordia lo permite, sean sanos en el nombre de Jesús. Pero no, declaramos sanidad. ¿Quién dijo? ¿En dónde en la Biblia dice una aberración de tal manera? Eso en teología lo estudiamos como la confesión positiva. La confesión positiva está avanzando a pasos agigantados y la mayoría no hacen nada para impedir su avance o erradicar la práctica de la congregación, querido. Podríamos
sin duda seguir hablando sobre este tema. Pero lo más importante es que usted investigue, indague, si puede métase a cursos, vaya a un instituto, que no le engañen. Porque también vienen terribles posturas bíblicas como que, ay, no estudies porque la letra mata y el espíritu vivifica. Queridos, ese versículo no está hablando de estudiar o no estudiar, está hablando o estaba hablando de la ley y la gracia. La letra mata, o sea, lo que estaba establecido en la ley mataba al que fallaba. El espíritu, la gracia, vivifica, da vida. ¿Verdad? ¿Se oye diferente? Sí. Amén. El conocimiento da poder, el conocimiento da libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, como dice, nos narra Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Sigamos orando que el Señor nos lleve a un mover de conocer su palabra, de anhelar su palabra, de indagar su palabra, de inquirir su palabra, de masticar y ponerla en práctica. Su palabra, solamente su palabra, solo la escritura. Solo escritura, queridos. Es tiempo de volver nuestros ojos, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestra dirección, todo lo que somos, hacemos y pensamos, todo ponerlo bajo la palabra de Dios, bien explicada, analíticamente explicada. Comparte, sigamos aprendiendo cada día. Comparte, dale like, porque videos de youtubers que no tienen nada de educativo, nada que nos ayude para la vida eterna, llegan a millones de reproducciones, y el hablar de Dios, apenas unos cuantos likes, apenas algunas cuantas reproducciones. Comparte. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz. Es así, aunque no puedas ver, no des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declara que en victoria no hay de qué temer. Si puedes creer.